Él corría ensangrentado en la carretera, y lo que dijo cambió mi vida. Pensé que era otra bronca más del camino, una de esas que uno ya ni pela después de tantos años tras el volante. Pero esa pinche madrugada tenía otros planes. Vi al tipo venir como alma que lleva el diablo, con la cara llena de miedo y los pies descalzos mordiendo el asfalto. Él corría ensangrentado en la carretera, y lo que dijo cambió mi vida, y ni en mis sueños más locos habría imaginado lo que estaba por pasar. A veces, la mula te lleva directo al infierno, sin que te des cuenta, hasta que ya estás adentro. «Chingada madre», gruñó Ramiro mientras golpeaba suavemente el volante de la Colorada. El motor había tosido 2 veces al arrancar en la madrugada helada de San Miguel de Tucumán, como si también le costara despedirse del descanso. El vaho de su respiración empañaba el parabrisas, y el café del termo sabía más a recuerdos que a energía. Afuera, el cielo apenas se clareaba con una luz azul pálida y un gallo cantaba a lo lejos como un aviso de que todo volvería a empezar. Otra vez. Ramiro giró la llave. El motor rugió por fin. «Órale, vieja, no me falles hoy», pensó. Metió primera, se persignó rápido y la mula se puso en marcha, devorando el asfalto húmedo con ese ronroneo grave que tanto lo tranquilizaba. Era su sonido de fondo, su música, su compañía. La radio estaba muda. Desde hacía días no encontraba una estación decente, pero tampoco importaba. Él ya se sabía las canciones de memoria, y los silencios también. A los pocos kilómetros, el primer retén. Polvo en el aire, un par de conos naranjas y un oficial joven con cara de que todavía no se acostumbraba al frío. «¿Viaja solo, jefe?», preguntó mirando de reojo el interior de la cabina. «Como siempre», respondió Ramiro, sin molestarse en sonar amable. El oficial asintió. Le devolvió los papeles y lo dejó seguir. Apenas unos metros más adelante, Ramiro soltó un suspiro largo, ese que se va con la presión del pecho. No era el retén lo que lo incomodaba, sino lo que venía después. 800 kilómetros de ruta, soledad, y esos pensamientos que no pedía pero que siempre llegaban cuando el paisaje se volvía plano y los recuerdos se hacían grandes. La Colorada avanzaba firme por la Ruta 9, entre cerros aún dormidos y sembradíos cubiertos de neblina. Ramiro pasaba por Tafí Viejo cuando algo raro apareció en el espejo retrovisor. Una silueta. «No, 2, no, un perro», clavó los frenos. El camión bufó y se sacudió como bestia enojada. El animal cruzó corriendo delante de la cabina, asustado, con el rabo entre las patas. A lo lejos se escuchó un grito desgarrado. «¡Lolo!». Ramiro bajó la ventanilla y sacó la cabeza. Una señora de pelo canoso corría por la banquina, descalza, envuelta en una manta. «¡Se me escapó! ¡Es mi perro! ¡Ayúdeme!». Ramiro tardó unos segundos en reaccionar. Puso el freno de mano, bajó de la mula y con pasos largos pero lentos fue hacia el animal que se había detenido más adelante, temblando junto a un arbusto. «Tranquilo, compadre, no muerdo», le murmuró. El perro, un callejerito con cicatrices, bajó la cabeza. Ramiro se agachó, le extendió la mano y lo atrapó suave por el cuello. «Eso, valiente». Cuando volvió hacia la mujer, ella lloraba. No mucho, pero lo suficiente como para que el aire se llenara de algo más que frío. «Gracias, señor. Es lo único que me queda, ¿sabe?». Ramiro no respondió. Solo le hizo un gesto con la cabeza y volvió a su camión. El perro lo miró desde los brazos de la mujer, como si lo reconociera de antes. Arrancó otra vez, pero ahora con algo nuevo en el pecho. No era nostalgia ni culpa. Era esa sensación incómoda de haber tocado una herida que no era suya, pero que dolía igual. Al pasar por Trancas, el cielo ya estaba rosado. La radio chispeó. Una voz de locutor viejo dijo algo sobre un accidente más adelante, cerca de Abrapampa. Un auto volcado, heridos, nada raro, nada nuevo.
Pero esa mañana, mientras la mula seguía rugiendo firme hacia el norte, Ramiro no podía quitarse de la cabeza esos ojos. No los del perro, los de la señora, o quizás los suyos reflejados en ella. Y ahí fue cuando ocurrió. A unos 80 kilómetros de la frontera con Jujuy, entre curvas y sombras largas, algo apareció en medio del camino. Una figura, corriendo, descalza, ensangrentada. Ramiro no pensó, frenó, fuerte. La colorada se estremeció, el motor gruñó, y la historia que venía siendo siempre la misma, cambió. Ramiro frenó de golpe. Las llantas chillaron y por un segundo pensó que lo iba a arrollar. La silueta corriendo apareció justo entre las luces altas de la colorada, cruzando como un fantasma desesperado. El joven se detuvo en seco frente al camión, con los brazos alzados y la cara desencajada. Estaba descalzo, la ropa rasgada y el pecho manchado de sangre seca y tierra. Ramiro abrió la puerta de la cabina sin decir nada. El muchacho dudó apenas un segundo. Subió de un salto y se tiró al asiento del copiloto jadeando. No pidió permiso, no dijo gracias. Solo cerró los ojos con fuerza y murmuró algo entre dientes, como una oración. Ramiro lo miró de reojo. No era mayor de 20. Tenía los labios partidos y un corte en la ceja de donde aún goteaba sangre. Su respiración era entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros. ¿Estás bien?, preguntó, sin saber si esperaba respuesta. Siga, por favor, no pare, dijo el joven, sin abrir los ojos. Ramiro dudó. Por instinto, por precaución, por costumbre, y si lo estaban siguiendo, y si era parte de una trampa, pero la voz del muchacho no sonaba a amenaza, sonaba a terror. Metió primera y la colorada volvió a rugir, tragándose la carretera como si también quisiera escapar. Pasaron varios kilómetros en silencio. El joven no hablaba, Ramiro tampoco. Solo el motor constante, marcando el ritmo de la tensión. ¿Te están buscando?, preguntó finalmente. El joven asintió, sin mirarlo. ¿Te metiste en algún lío? No lo hice por mí, murmuró. Si no me ayuda, va a morir alguien inocente. Ramiro giró apenas la cabeza sin quitar la vista del camino. Esa frase le perforó algo. No sabía qué, pero dolió. ¿Quién? El joven no respondió. Solo apretó los labios, como tragándose las palabras que querían salir. El olor a sangre empezaba a mezclarse con el del sudor y la mugre. No era insoportable, pero estaba ahí, cargando el aire. Ramiro bajó un poco la ventanilla. ¿Cómo te llamas? Cristóbal. Yo soy Ramiro. Otra curva, otro tramo de silencio. ¿Dónde fue eso?, se animó a preguntar. Más atrás, no sé cuánto. Me escapé por el monte. Me venían siguiendo. Creo que los perdí. ¿Quiénes? Cristóbal lo miró por primera vez. Sus ojos estaban llenos de algo que no era solo miedo. Había culpa, había rabia y una tristeza vieja, demasiado grande para un chamaco. Gente que no perdona y que no olvida. Ramiro sintió una punzada en el pecho. Se acomodó en el asiento, incómodo. ¿Y ahora qué? No podía dejarlo tirado, pero tampoco quería meterse en un lío ajeno. Él ya estaba grande para broncas que no eran suyas. El sonido de un motor lejano lo sacó de sus pensamientos. Miró por el retrovisor. Luces, a lo lejos, ganando terreno. ¿Los conoces?, señaló con la cabeza. Cristóbal miró atrás y se encogió en el asiento. No lo sé, pero no quiero averiguar. Ramiro pisó el acelerador. La colorada respondió con un rugido que le hizo vibrar el pecho. La subida a la cuesta era pesada, pero el camión aún tenía fuerza. Siempre la tuvo. ¿Tienes familia?, preguntó Ramiro, rompiendo el silencio otra vez. Sí, pero no sé si los volveré a ver. El camión avanzaba entre sombras y niebla. El amanecer estaba cerca, pero la noche aún tenía garras.
Cristóbal se quedó dormido poco después, con la cabeza apoyada contra la ventana, como si por fin su cuerpo cediera al cansancio. Ramiro lo miró de reojo. Ese chamaco traía algo encima, algo serio, algo que no se arreglaba con palabras. Y mientras la carretera seguía serpenteando frente a ellos, supo, sin saber por qué, que esa madrugada no era una más. Algo se había roto. Algo se había abierto, y lo peor, o lo mejor, era que ya no había marcha atrás. El amanecer rompía la oscuridad a mordidas. El cielo pasaba de negro a un gris opaco, como si no se animara del todo a ser día. Ramiro llevaba rato en silencio, con los nudillos blancos aferrados al volante, mientras la colorada tragaba kilómetros sin protestar. Cristóbal dormía encogido, con las rodillas al pecho y la cabeza apoyada en la puerta. Parecía un niño, pero su ropa manchada de sangre y tierra decía otra cosa. Ramiro no podía sacarse la imagen del corte en la ceja, ni la manera en que había dicho esa frase: «Si no me ayuda, va a morir alguien inocente». Apretó los labios. No era su bronca. Él solo era un camionero, no un héroe, no un policía. Nadie. Pasaron por una estación de servicio cerrada. Ramiro bajó la velocidad, pensó en parar, pero algo le decía que no. El mismo presentimiento que tantas veces le había salvado la vida en la ruta. En una curva, Cristóbal se movió y soltó un gemido. Abrió los ojos desorientado y se acomodó sin decir palabra. ¿Dormiste algo?, preguntó Ramiro, sin apartar la vista del camino. Un poco. ¿Te duele algo? Todo. Se hizo un silencio raro, como esos que pesan más que las palabras. Ramiro se aclaró la garganta. Lo que dijiste antes, eso de que alguien va a morir, ¿hablabas en serio? Cristóbal tragó saliva. Miró por la ventana. Luego bajó la vista y se frotó las manos con fuerza, como si quisiera borrarse algo de la piel. No puedo contarle todo. No todavía, pero hay una niña. Mi hermana. Tiene 7 años, la tienen ellos. Ramiro sintió que algo se le clavaba en el estómago. ¿Quiénes son ellos? Gente peligrosa. No es por droga, no es por plata. Es peor. Me escapé, pero ella quedó. ¿Y por qué vienes hacia acá? ¿Qué buscas? Un hombre. Me dijeron que puede ayudarme a sacarla. Está por la frontera, en La Quiaca. No sé si es cierto. No tengo más que un nombre. Pero si no llego, la matan. Ramiro frenó de golpe. La colorada se detuvo a un costado del camino, con un rechinido largo y pesado. El silencio se hizo espeso. ¿Me estás diciendo que estoy metido en una bronca de trata de personas?, preguntó con la voz baja pero cargada de tensión. Cristóbal lo miró, y por primera vez no hubo miedo en su cara, solo una desesperación cruda, desnuda. No le estoy pidiendo que arriesgue su vida. Solo lléveme lo más lejos que pueda. Después sigo solo. Pero si me baja aquí, ella no tiene salvación. Ramiro apoyó los brazos en el volante, respirando hondo. El sudor le corría por la espalda pese al frío. Pensó en su hijo, pensó en su esposa, en la tumba cubierta de flores plásticas. Pensó en las veces que él mismo no supo a quién pedir ayuda. Miró a Cristóbal de nuevo. Ya no era solo un chamaco herido, era un hermano mayor con el mundo encima. ¿Cómo se llama tu hermana? Maribel. Ramiro volvió a arrancar el camión sin decir nada. El motor rugió, más fuerte esta vez. Entonces vámonos, Cristóbal, a ver si el destino no está tan jodido como parece. Cristóbal asintió, con los ojos llenos de algo que no era alivio ni esperanza. Era pura urgencia. La carretera los esperaba adelante, y con ella un infierno que apenas comenzaba. La colorada seguía tragándose la ruta con ese ronroneo grave que a Ramiro siempre le había dado calma. Pero ahora, ese sonido constante solo alimentaba el ruido en su cabeza. Cristóbal dormía otra vez, esta vez más profundo. El chavo estaba rendido, como si el cuerpo le hubiera dicho ya estuvo. Tenía la cara recargada contra la ventana, los labios secos, los pies llenos de raspones, y aunque dormía, su frente seguía fruncida.
como si incluso en sueños no pudiera dejar de pelear. Ramiro no dejaba de verlo de reojo y de pensar. «No es tu problema, Galván», se murmuró a sí mismo, apretando los dientes. «Lo recogiste porque te dio lástima. Ya cumpliste. Lo dejas en la próxima estación y cada quien con su historia». Era lo lógico, lo que haría cualquier camionero con 2 dedos de frente. Pero algo no cuadraba. A lo lejos apareció un cartel. Estación de servicio. 15 kilómetros. Ramiro sintió que el volante se le hacía más pesado. Empezó a repasar opciones. Ahí podía bajarlo. Le daba un poco de plata, algo de comida y listo. Volvía a su ruta como siempre. Solo, tranquilo, sin broncas encima. Pero entonces Cristóbal se movió. Se despertó agitado, con los ojos bien abiertos, como si saliera de una pesadilla, y soltó sin pensarlo. ¿Ya llegamos? No, faltan unos kilómetros, dijo Ramiro sin mirarlo. ¿Dónde estamos? Entre el Carmen y Perico. Voy a parar en una estación. Cristóbal asintió, pero su cara se ensombreció. Si me deja ahí, me encuentran. Ramiro no respondió. Bajó la velocidad como para no decidir tan rápido. No tengo a dónde ir, don Ramiro, no tengo a quién. Nomás me queda la esperanza de llegar con el hombre ese. Si me baja ahora, la matan. El silencio cayó como un costal de piedras. Ramiro tragó saliva. Tú no sabes en lo que me estás metiendo, chamaco. Esto no es un favor cualquiera. Lo sé, dijo Cristóbal bajando la voz. Pero créame, no se lo pediría si tuviera otra opción. Pasaron la estación. Ramiro ni siquiera frenó. La colorada siguió de largo, firme, como si también hubiera tomado partido. Cristóbal lo miró, sorprendido. ¿No vamos a parar? No, respondió Ramiro. Ya me cayó que no tengo sueño. Cristóbal bajó la cabeza, aliviado. No dijo nada más. Ramiro encendió la radio. Una canción vieja llenó la cabina. Te vas porque yo quiero que te vayas. Sonrió, pero sin alegría. Más bien con ese gesto cansado de quien entiende demasiado tarde lo que está haciendo. El sol empezaba a trepar detrás de los cerros. El asfalto brillaba con esa luz tibia que solo dura unos minutos. Pero Ramiro no la miraba. Seguía con la vista clavada en el camino. Kilómetro tras kilómetro, la duda se le pegaba a la piel como el sudor. ¿Qué iba a hacer si los alcanzaban? ¿Y si ese tal hombre no existía? ¿Y si todo era un invento de un chavo desesperado? Pero luego lo veía, ese rostro de niño con mirada rota, y la duda se le transformaba en rabia, no contra Cristóbal, contra el mundo. Y sin darse cuenta, Ramiro supo que ya no había vuelta atrás. Porque cuando te metes a la tormenta por otro, aunque no sea tu problema, ya es tu problema. Y todavía no sabía que lo peor ni siquiera había empezado. La colorada resopló al detenerse frente a una tiendita perdida entre los cerros, en un cruce de caminos que ni salía en los mapas. Ramiro la conocía. Había parado ahí unas cuantas veces a lo largo de los años. Nada del otro mundo. Un local de madera medio vencida, una bomba de gasolina vieja y al fondo una silla plástica donde siempre estaba sentada la misma señora, doña Perla. Vestida con su delantal floreado y su mirada de rayos X, la mujer no necesitaba preguntar para saber cosas, y aunque tenía la voz dulce, no dejaba pasar una. «Buenos días, don Ramiro», dijo sin levantarse. «¿Otra vez por acá? Ya sabe, las mulas no descansan». Y ese joven no lo había visto antes. Cristóbal bajó del camión con cautela, como si cada paso le costara confianza. Sus ojos se movían rápido, analizando todo. Tenía la espalda rígida, como si esperara que alguien lo reconociera. «Un pasajero de emergencia», soltó Ramiro, sin dar explicaciones. Doña Perla no insistió, pero lo miró con esos ojos suyos que sabían más de lo que decían. Entraron a la tiendita. El aire olía a pan viejo, naftalina y café recalentado. Ramiro pidió un par de empanadas frías y una botella de agua. Cristóbal ni tocó la comida, solo se quedó cerca de la puerta, inquieto. «¿Van hacia el norte?»,
preguntó doña Perla, mientras contaba el cambio. Así es. Entonces cuidado, dijo bajando la voz. Desde anoche andan preguntando por un joven por estos lados. Dicen que es peligroso, que viene huyendo. Ramiro se quedó helado. Cristóbal se tensó como si le hubieran pegado en la nuca. ¿Quiénes andan preguntando?, soltó él, sin disimular el miedo. Unos hombres, en una camioneta gris. No hablaron mucho, pero no venían a hacer amigos. Uno tenía una cicatriz en la mejilla. Parecían militares, pero sin uniforme. Ramiro y Cristóbal se miraron. No hizo falta decir nada. La cosa era seria. ¿Y usted les dijo algo?, preguntó Ramiro, midiendo las palabras. Doña Perla lo miró con calma. Yo ya estoy grande para andar metiendo inocentes en la boca del lobo. No dije nada. Pero si son lo que sospecho, no van a dejar de buscar. Cristóbal se acercó al mostrador. Su voz temblaba apenas. ¿Usted cree que me vieron? Si lo hubieran visto ya no estarías aquí, mijo, respondió ella. Pero no están tan lejos. Ramiro tragó saliva. Miró por la ventana hacia la carretera. Vacía, silenciosa, pero el aire tenía ese peso raro de cuando viene tormenta. Gracias, Perla, le debo otra, dijo, guardando el cambio y tomando la botella. Solo prométame que no se va a meter en algo que no pueda salir. Ramiro no respondió. Solo le hizo un gesto con la cabeza y salió. Cristóbal lo siguió en silencio. Subieron a la mula y Ramiro arrancó sin decir una palabra. Por varios kilómetros no hablaron. El motor llenaba el aire, pero lo que pesaba era lo no dicho, hasta que Ramiro rompió el silencio. ¿Qué te hicieron, chamaco? Cristóbal bajó la mirada. Tardó en contestar. A mí nada, pero a ella le van a hacer todo, si no llegamos a tiempo. Ramiro sintió que algo se le rompía adentro, no por el miedo ni por la bronca, sino porque por primera vez en años el camino ya no se sentía suyo, y sin embargo no pensaba dejarlo. El sol ya estaba alto, pero adentro de la Colorada seguía haciendo frío. No de temperatura, sino de esos fríos raros, tensos, que se meten entre los huesos cuando nadie dice nada, cuando todo se guarda. Cristóbal no hablaba. Iba con los brazos cruzados, pegado a la puerta, mirando el paisaje pasar como si buscara algo en el horizonte. Cada tanto se acomodaba en el asiento como si no encontrara paz en ninguna posición. Parecía un animal herido, alerta, listo para correr otra vez. Ramiro no era hombre de hablar por hablar, pero el silencio de ese muchacho le empezaba a caer pesado. No era mutismo de vergüenza, era otra cosa, era miedo. ¿Tienes hambre?, preguntó sin mirarlo. Cristóbal negó con la cabeza. Comiste casi nada en la tiendita. Así no vas a aguantar. Estoy bien. Ramiro chasqueó la lengua y volvió la vista al camino. Curvas suaves, cerros verdes, cielo limpio. Nada en la ruta decía peligro, pero adentro del camión se respiraba otra cosa. Mira, no quiero meterte presión, dijo luego de unos minutos. Pero si no sé lo que estás cargando encima, no puedo ayudarte bien. Cristóbal se quedó callado. Jugaba con un hilo suelto de su pantalón, arrancándolo pedacito por pedacito. Ya me dijiste que hay una niña, siguió Ramiro, tu hermana, que está con esos tipos, que tú escapaste. Todo eso ya lo sé, pero no sé quiénes son, ni qué quieren, ni por qué te buscan como si fueras un traidor. Porque lo fui, soltó de pronto Cristóbal, con la mirada clavada en sus manos. Ramiro frenó apenas el camión, como si el peso de esas palabras también hubiera caído sobre el motor. ¿Qué hiciste? Dije que no. Eso fue lo que hice. Me ofrecieron algo, y luego ya no era una opción. Me metí sin entender, y cuando quise salirme, ya era tarde. ¿Qué te ofrecieron? Cristóbal dudó. Luego soltó el aire con fuerza. Trabajo, plata fácil, transportar cosas, cajas, paquetes. Todo con la cara tapada. No preguntes, me decían. Pero un día vi algo que no debía, y ahí cambió todo. Ramiro lo miró de reojo. ¿Y tu hermana? La agarraron como castigo, para que yo volviera. Me dieron 2 días para presentarme. Si no,
Tú ya sabes. El camión siguió avanzando, pero adentro todo estaba detenido. Ramiro apretaba el volante con fuerza. Su mandíbula estaba tensa como si masticara rabia. ¿Por qué no fuiste a la policía? Cristóbal lo miró como si acabara de decir una estupidez. ¿A cuál? ¿A la misma que les hace favores? ¿A la que mira para otro lado? Ya lo intentó mi mamá una vez. Terminó con los vidrios rotos y una patrulla frente a la casa, no para ayudar, sino para callarnos. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Más denso, más real. Ramiro bajó la velocidad. Había una zona de descanso adelante. No quería parar, pero necesitaba pensar. Vamos a bajarnos un rato, dijo. Estira las piernas, respira. Ya seguimos. Cristóbal no se movió. No podemos parar mucho, don Ramiro, de verdad. Si me encuentran, no te van a encontrar. No hoy. Y si lo intentan, van a tener que pasar por encima de esta mula primero. Cristóbal lo miró, sorprendido. ¿Por qué me está ayudando? Ramiro se encogió de hombros. No lo sé, chamaco, pero hay cosas que uno no puede ignorar. Y tú traes un peso encima que ya no se puede cargar solo. Ambos bajaron del camión. El viento era fresco, con olor a tierra mojada y pasto nuevo. Ramiro se estiró la espalda. Cristóbal se frotó los brazos. Por unos minutos no dijeron nada. Pero por primera vez desde que comenzó ese viaje, el silencio no dolía tanto. El motor de la Colorada rugía constante, pero en el espejo retrovisor algo rompía la rutina. Ahí estaba otra vez, una camioneta gris. La misma que Ramiro había visto una hora antes, estacionada en la banquina frente a una verdulería de paso. No le había prestado atención en ese momento, pero ahora venía detrás, a distancia justa, ni muy cerca ni muy lejos, como si no quisiera que la notaran, pero tampoco perder el rastro. Ramiro afiló la vista por el retrovisor. 2 ocupantes. No podía distinguirles la cara, pero la postura, esa forma en que el copiloto se inclinaba hacia adelante, atento, eso no era de turistas. Cristóbal también la notó. Se enderezó en el asiento tragando saliva. «Es la misma», dijo en voz baja. «La vi allá atrás cuando pasamos el cruce de Purmamarca». «¿Estás seguro?» «La placa está rayada. A propósito, para que no se lea, esa ya me venía siguiendo desde antes de que me subiera con usted». Ramiro no respondió. Sus dedos tamborileaban sobre el volante, rápidos, nerviosos. Pensaba, ¿crees que nos van a parar? No, nos van a esperar. No quieren escándalo. Van a esperar a que estemos en un tramo solitario. Y ahí se bajan. Ramiro chasqueó la lengua y aceleró un poco. No lo suficiente para despertar sospechas, pero sí para ver si respondían. Y sí, la camioneta también aceleró. «¡Puta madre!», murmuró y miró a Cristóbal. «¿Traes algo encima? ¿Algo que puedan usar contra nosotros?» «Nada, solo mi mochila y un cuaderno con un número, el contacto de la Quiaca». «¿Y lo traes contigo?» «Siempre». Ramiro asintió. Tomó el primer desvío que apareció. Un camino de tierra, angosto, que subía entre cerros y parecía ir hacia un caserío lejano. La camioneta dudó. Se detuvo unos segundos, luego giró también despacio. «Nos están tanteando», dijo Cristóbal. «No saben si somos los correctos». Ramiro pensó rápido. «Hay una estación de tren abandonada más adelante. Si llegamos ahí, podemos escondernos. La Colorada cabe entre los galpones. ¿Y si ya saben que somos nosotros? Entonces, que vengan. Pero no va a ser tan fácil». Durante los siguientes minutos, el camino se volvió más rudo. Piedras sueltas, tierra suelta, ramas bajas. La Colorada crujía, pero aguantaba. Era una bestia vieja, pero noble. Nunca los había dejado tirados. El sol empezaba a bajar detrás de los cerros, las sombras se alargaban y el frío del altiplano empezaba a colarse por las rendijas. La estación apareció, solitaria, entre arbustos y óxido, un galpón de chapa, una torre rota y vías cubiertas de maleza. Ramiro no lo dudó. Entró directo al galpón, apagó el motor y bajó las luces. «No te bajes»,
dijo. «Quédate agachado». Cristóbal obedeció. La respiración se le entrecortaba. Minutos después se escuchó el motor de la camioneta. Pasó despacio, se detuvo y luego siguió de largo. Ramiro soltó el aire que no sabía que tenía guardado. Por ahora, los perdimos. Cristóbal se giró con la cara pálida. «Gracias. Aún no hemos terminado, chamaco. Esto apenas empieza». Afuera, el viento silbaba entre las chapas sueltas, y aunque se habían librado de un peligro, Ramiro sabía que la carretera ya no era libre. Habían sido marcados, y alguien no iba a descansar hasta encontrarlos. La madrugada volvió a alcanzarlos. Aún estaban refugiados en el galpón abandonado, con la colorada apagada y el frío metiéndose por cada rincón. Ramiro se bajó de la cabina para revisar el nivel de aceite. No había dormido nada, pero su cabeza no se apagaba. La tensión de la persecución le había dejado el cuerpo tenso y la espalda dura como piedra. Cristóbal se acercó sin hacer ruido, con una linterna en la mano. «¿Le ayudo?» Ramiro lo miró un segundo sorprendido. Asintió. «Pásame el trapo que está en el compartimento. Vamos a revisar esta vieja antes de que nos deje a pie». Cristóbal obedeció. No era torpe ni tímido. Tenía movimientos cuidadosos, como quien ha aprendido a arreglárselas solo. Le sostuvo la linterna a Ramiro. Le pasó herramientas y hasta se atrevió a meter manos sin preguntar demasiado. «¿Siempre fuiste camionero?», preguntó Cristóbal rompiendo el silencio. «Desde los 23. Me subí a un camión y no me bajé más. Antes trabajaba en una panadería, pero el pan no alcanza cuando hay que mantener una familia entera». «¿Y su familia?». Ramiro limpió sus manos con el trapo mirando el motor. «La vida se encargó de achicarla. Mi mujer murió hace unos años. Mi hijo, bueno, hace tiempo que no sé de él. ¿No se hablan? A veces los caminos se separan sin gritos, sin peleas. Nomás se dejan de encontrar». Cristóbal asintió. Se sentó sobre una llanta vieja y se abrazó las piernas. Tenía la mirada baja, pero ya no evitaba el contacto. «Yo no conocía a mi papá. Mamá hizo lo que pudo. Nos mudamos un chingo de veces. Nunca alcanzaba, pero no nos faltaba lo importante. Hasta que aparecieron ellos». «¿Quiénes?». «Los que te prometen el cielo con los pies en el lodo. Gente que te habla bonito cuando tienes hambre y después ya estás metido hasta el cuello». Ramiro lo escuchó sin interrumpir. Había visto ese mismo patrón en otros. Jóvenes atrapados por necesidad, no por maldad. «¿Y tu hermana?», preguntó. «Ella no entiende nada. Cree que fui a trabajar, que voy a volver con juguetes. Y yo ni sé si la voy a volver a ver». Hubo un silencio largo, uno de esos que no se llenan con palabras, solo con lo que no se dice. «¿Y si no encuentras a ese hombre en la Quiaca?». Cristóbal se encogió de hombros. «Entonces inventaré otro plan, pero no voy a dejarla ahí. Si tengo que regresar, lo haré, aunque no salga». Ramiro lo miró, serio. Ese chamaco que horas antes parecía puro miedo. Ahora se le notaba el fuego. «Te pareces a mí cuando tenía tu edad», dijo, medio en broma, medio en verdad. «¿También era terco?». «No, más bruto. Tú, al menos, tienes razones». Ambos rieron, bajito. Por primera vez desde que arrancó todo, el aire se sintió un poco más liviano. «¿Y su camión? ¿Siempre tuvo este? La colorada es mi segunda esposa. Aguanta más que yo. Cuando me muera, seguro ella sigue rodando». Cristóbal le dio unas palmaditas al costado del camión, como quien acaricia a un animal viejo. «Pues si llegamos, va a ser por ella». Ramiro lo miró con algo parecido a cariño. No era confianza plena, pero ya no lo veía como un extraño. Y eso, en carretera, era un paso grande. Volvieron a subir al camión. No hablaron más esa noche. Pero cuando Ramiro cerró los ojos, por fin pudo dormir unos minutos sin tener pesadillas. Y eso, en su mundo, ya era mucho. El sol apenas despuntaba cuando la colorada volvió a la carretera. Ramiro tenía el ceño fruncido, las manos firmes en el volante y la mirada fija en cada cruce, cada desvío, cada curva. Cristóbal
Todavía medio dormido, bostezó y se acomodó en el asiento. «¿Vamos bien?», preguntó. Ramiro no respondió de inmediato. Miró el mapa arrugado que tenía sobre las piernas, uno de esos viejos de papel que ya casi nadie usaba, pero que para él eran más confiables que cualquier GPS. «No vamos por la ruta de siempre», dijo al fin. «¿Y eso? Tengo un mal presentimiento. Siento que nos están esperando más adelante. Mejor rodeamos por la quebrada. Es más lento, pero hay menos ojos». Cristóbal se incorporó. «¿Cree que nos tienen ubicados?» «No lo sé, pero si fuera ellos pondría retenes. Y en esta zona hay muchos que se venden por poca cosa». Pasaron por un camino de tierra, angosto, donde los arbustos rozaban los laterales del camión. Ramiro conducía con precisión quirúrgica. No podía darse el lujo de quedar varado. «Cuando uno empieza a sentir que lo están cazando», dijo de pronto, «ya no puede manejar igual. Te cambia el ritmo. Cada curva es una trampa, cada espejo una amenaza». Cristóbal se quedó en silencio, procesando. ¿Siempre fue así la carretera? No. Antes se viajaba más tranquilo, más honesto. Hoy ya no sabes si el que te saluda con la mano te va a apuñalar por la espalda en la siguiente parada. Avanzaron durante una hora sin ver un alma. La radio apenas captaba estática, el viento golpeaba las ventanas con fuerza, y en el fondo, el rugido de la colorada era lo único constante. «¿Y si este camino también está vigilado?», preguntó Cristóbal bajando la voz. «Entonces nos adaptamos, pero no vamos a ir donde ellos quieren. Vamos a donde ellos menos esperan». Más adelante el camino se bifurcaba. Uno seguía por la quebrada, el otro bajaba hacia un viejo pueblo minero que casi nadie visitaba. Ramiro tomó este último sin dudar. «¿A dónde vamos? Conozco un par de colegas que viven por aquí, gente decente. Capaz alguno puede darnos un dato, un contacto, algo que nos acerque a tu hermana sin que nos revienten antes». Cristóbal lo miró con un respeto nuevo. No el respeto por alguien que sabe manejar un camión, sino por alguien que, sin tener por qué, se estaba jugando el pellejo por él. «Usted podría haberme dejado tirado en cualquier parte», dijo, casi en susurro. «Y tú podrías haberme mentido desde el principio. Pero no lo hiciste». Cristóbal bajó la cabeza conmovido. «No tengo a nadie más. Usted es lo único que me queda». Ramiro apretó el volante. Sentía el peso de esas palabras como una losa. No estaba acostumbrado a cargar esperanzas ajenas. En ese momento, el ruido de un motor retumbó a lo lejos. No era común en esa zona. Ambos se tensaron. «¿Otra camioneta?», preguntó Cristóbal, ya con los ojos encendidos. Ramiro no contestó. Aceleró un poco lo justo. Buscó con la mirada una desviación, una salida, cualquier cosa. «Prepárate», dijo en voz baja, «porque si es lo que creo, esta ruta ya no tiene marcha atrás». Y mientras el eco del motor rival se acercaba, la colorada rugió como si también entendiera que el verdadero peligro estaba apenas comenzando. El camino seguía serpenteando entre cerros rojizos y polvo suspendido en el aire. Ramiro llevaba la vista fija al frente, pero notaba por el rabillo del ojo que Cristóbal no dejaba de mirar hacia el suelo, como masticando algo que le pesaba por dentro. Después de un rato, habló sin que nadie le preguntara nada. «Yo nací en Alto Hospicio», dijo casi en voz baja, «en una casa de madera con techo de lata. El agua llegaba un día sí, 3 no, y la comida cuando había». Ramiro no dijo nada, pero bajó un poco la velocidad. Escuchó con atención. «Mi mamá trabajaba limpiando oficinas en Iquique. Se levantaba a las 4, volvía cuando ya era de noche. Nunca se quejaba, pero la veía llegar con los pies hinchados y las manos partidas. Aún así, nos abrazaba como si no pasara nada». «¿Y tu papá?», preguntó Ramiro sin mirarlo. «Se fue cuando yo tenía 5. Nunca volvió». Ni para preguntar. Cristóbal se acomodó en el asiento y por primera vez dejó caer los hombros como si se quitara un peso invisible. «Yo empecé a trabajar a los 12, primero cargando bolsas en una feria, luego vendiendo dulces en los micros.
Después me ofrecieron un mejor trabajo, ya sabes cuál. Ramiro asintió. En su rostro no había juicio, solo una tristeza contenida. Esa historia la había escuchado muchas veces, pero nunca tan cerca. Maribel llegó cuando yo tenía 14. Mi mamá ya estaba grande, pero la recibió con el alma. Fue como una segunda oportunidad. Yo me prometí que no iba a dejar que le pasara lo mismo que a mí. ¿Y qué pasó? Cristóbal tragó saliva. Pasó que no todo se puede controlar. A veces, por más que quieras proteger, no alcanzas. Me ofrecieron mover paquetes al otro lado de la frontera. Era rápido, sin nombres, sin preguntas. Acepté porque necesitábamos plata. Pero cuando vi lo que había en una de esas cajas, quise salirme. Y ahí fue cuando la tomaron a ella, para asegurar mi silencio. Ramiro apretó el volante. Lo que sentía ya no era solo coraje, era impotencia. Era ver a un chamaco cargando con una vida que no le tocaba, con los hombros más llenos que los de cualquier adulto. ¿Cuántos años tienes?, preguntó con la voz rasposa. 19, pero siento que viví 50. El viento golpeó las ventanas de la colorada, arrastrando tierra y hojas secas. Adentro, el silencio era denso. Ramiro buscó algo que decir, pero no había frases hechas para eso. No era una historia más, no era una estadística. Era un muchacho de carne y hueso, con la mirada rota pero el corazón intacto. «No te voy a dejar solo, Cristóbal», dijo al fin con firmeza. «Ya te metiste al infierno. Yo voy contigo hasta el fondo si hace falta». Cristóbal lo miró, sin palabras. Solo asintió, con los ojos húmedos, pero sin derramar una lágrima. La mula siguió avanzando. El camino era largo, sí, y peligroso, pero por primera vez desde que empezó todo, no se sentía tan solo. Ni Ramiro ni Cristóbal, porque en ese pedazo de asfalto, entre curvas y polvo, se estaba formando algo que no sabían que necesitaban. Un lazo, uno que ni el miedo, ni la muerte iban a romper fácil. Tilcara los recibió con una calma engañosa. Las luces tenues del pueblo, las calles de piedra y el olor a leña quemada daban la impresión de seguridad. La colorada se detuvo frente a una pequeña hostalera, de esas que todavía anotan los nombres en una libreta y cobran en efectivo sin hacer preguntas. «Aquí dormimos unas horas y seguimos», dijo Ramiro bajando del camión. Cristóbal asintió, ya con las ojeras marcadas y el cuerpo a medio colapsar. Parecía una sombra de sí mismo. La habitación era simple: 2 camas, un calentador y una ventana con cortina vieja. Pero después de días de dormir en movimiento, aquello parecía un lujo. Ramiro cayó rendido apenas se echó. Cristóbal tardó un poco más, como si el cuerpo se resistiera a bajar la guardia. Finalmente se acurrucó, hecho ovillo. El silencio llenó el cuarto. «¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No se la lleven!». Ramiro se despertó de golpe, el corazón latiéndole en el cuello. Cristóbal se revolvía en la cama, los puños apretados, empapado en sudor. «¡Maribel, no!». Ramiro se acercó y lo sacudió suavemente. «¡Cristóbal! ¡Despierta, chingao! ¡Ya estás a salvo! ¡Reacciona!». Cristóbal abrió los ojos, con el pecho agitado y los ojos vidriosos. «Fue una pesadilla», murmuró temblando, pero se sintió real. La vi cómo se la llevaban. Gritaba mi nombre y yo no podía moverme. Ramiro se sentó al borde de su cama. Ya no había sueño posible. «Dime la verdad, chamaco, toda. ¿Qué viste allá que te hizo huir así?». Cristóbal se cubrió el rostro con las manos. Tardó en hablar. Cuando lo hizo, su voz apenas salía. No era solo contrabando, no eran cajas con mercancía. Vi mujeres, niñas, en jaulas, como si fueran animales. Las drogaban, las vestían, y luego se le quebró la voz. Ramiro sintió un nudo en el estómago. «¿Y tú qué hacías ahí?». «Al principio solo llevaba cosas, nunca me dejaban ver, me pagaban por no preguntar. Hasta que una noche me pidieron manejar una camioneta. Me dieron una ruta y me dijeron que no la abriera. Pero la caja se movía». «¿Qué hiciste?».
Me orillé y abrí. Había una niña. Estaba viva, tiritando. Cuando me vio, ni lloró. Solo me miró, como pidiendo que la dejara morir. Ramiro apretó los dientes. Cristóbal siguió. Esa noche supe que si seguía ahí, me iba a volver uno de ellos. Así que agarré a mi hermana, la dejé con una vecina y planeé mi salida. Pero me atraparon, me golpearon. Me dijeron que si hablaba, Maribel pagaba el precio. La habitación se quedó muda. Solo el zumbido del calentador llenaba el aire. Ramiro se levantó, se sirvió un poco de agua y le pasó el vaso a Cristóbal. Estás metido en algo feo, chamaco, pero tú no eres como ellos, eso se nota. ¿Y de qué me sirve, don Ramiro? Nadie me va a creer. ¿Usted me cree? Ramiro lo miró firme. Sí, te creo, y voy a ayudarte a llegar hasta donde necesites. Pero de aquí en adelante, nada de medias verdades. Si hay más, suéltalo ahora. Cristóbal negó con la cabeza. Eso es todo, lo juro. Ramiro respiró hondo. Sabía que esa historia era solo la punta del iceberg, pero también sabía que el tiempo jugaba en contra. Maribel seguía allá afuera, y si Cristóbal no llegaba a tiempo, nadie llegaría. Cristóbal volvió a la cama, esta vez más tranquilo. Ramiro se sentó en la silla, con la mirada perdida en la cortina que se movía apenas con la brisa. El peso de lo que acababa de escuchar lo tenía revuelto. No solo por lo que Cristóbal vivió, sino por todo lo que él no hizo cuando tuvo oportunidad de ayudar a otros. Miró la hora, las 3:17 de la madrugada, y pensó en voz alta, ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar? Volteó hacia la ventana como si allá afuera alguien pudiera darle una respuesta. ¿Qué harías tú? ¿Lo llevarías hasta el final, arriesgándolo todo? ¿O lo dejarías seguir solo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque a veces una decisión cambia vidas, y a Ramiro esa noche lo cambió para siempre. El sol apenas comenzaba a pintar de naranja los cerros jujeños cuando Ramiro encendió el motor de la Colorada. No había dormido más de 2 horas, pero su cuerpo se movía como si llevara días en marcha. A su lado, Cristóbal estaba despierto desde antes, con la mirada fija en el parabrisas, sin decir nada. El aire estaba cargado, no de tensión como antes, sino de algo más profundo, como si las palabras que se habían dicho la noche anterior hubieran abierto una puerta difícil de cerrar. «Vamos saliendo antes de que se mueva mucho el pueblo», dijo Ramiro, soltando el freno. Cristóbal asintió sin hablar. La carretera estaba desierta, solo el sonido del motor y el canto de algunos pájaros acompañaban el viaje. Parecía un día tranquilo, pero dentro de la cabina ambos sabían que estaban en cuenta regresiva. Casi 1 hora después, mientras pasaban por un tramo de curvas rodeadas de cactus, Cristóbal rompió el silencio. No huí por miedo, al menos no por mí. Ramiro no dijo nada. Esperó. «Es Maribel», continuó el joven. «Mi hermana. La tienen ellos. No alcancé a sacarla. La escondí, pero alguien habló. Se la llevaron de regreso». Ramiro lo miró de reojo, con el pecho apretado. «¿Y tú qué hiciste?» «Me entregué. Para que no le hicieran daño. Estuve con ellos 1 semana. Me golpearon, me hicieron manejar otra vez. Pero yo ya no podía. Así que me escapé. ¿Y ella?» «La dejaron como garantía. Me dijeron que si hablaba, si me movía, ella desaparecía. Pero alguien me dio una esperanza». «¿Quién?» Cristóbal se metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó un papel arrugado. Lo estiró con cuidado, como si fuera sagrado. «Un tipo que conocí en la frontera. Le decían el Flaco. Me dio este contacto. Me dijo, si algún día te animas a hacer lo correcto, busca a este hombre. Él no le tiene miedo a esa gente». Ramiro leyó el papel. Un nombre, un número, nada más. «¿Confías en él?» «No tengo otra opción». Un bache violento sacudió el camión y Ramiro tuvo que meter ambas manos al volante con fuerza. «¿Y ese tal Flaco, qué ganaba con ayudarte?» «Nada. Dijo que tenía una hija, que cuando me vio, pensó en ella. Me dio el papel y me dijo,
Cúbrete bien, no todos los días se te da otra oportunidad. Ramiro guardó silencio por varios minutos. El paisaje seguía avanzando, pero por dentro todo se le revolvía. ¿Y si llegamos a ese hombre y no puede ayudarte? Entonces vuelvo, solo, pero al menos sabré que hice lo posible. ¿Y si sí puede? Entonces la saco, me desaparezco. Comienzo de cero, aunque tenga que cruzar todo el continente. Ramiro bajó un poco la velocidad, buscando una zona para descansar unos minutos. Encontraron una sombra bajo un par de árboles torcidos, junto a un arroyo que bajaba desde la sierra. Se bajaron, estiraron las piernas, no hablaban, pero se entendían. Cristóbal se agachó a mojarse la cara en el agua. Ramiro lo observaba. Ya no veía al muchacho herido y asustado de la carretera. Veía a un hermano mayor peleando con lo poco que tenía. ¿Sabes qué?, dijo Ramiro, rompiendo el silencio. Si yo hubiera tenido el valor que tú tienes a tu edad, tal vez mi hijo no estaría tan lejos de mí. Cristóbal lo miró sorprendido. ¿Tiene un hijo? Tenía. Lo crié como pude, pero no supe cuándo se me fue de las manos. Ahora está quién sabe dónde. No sé si está bien, y cada día que pasa me cuesta más buscarlo. ¿Y por qué no lo hace? Tal vez porque me da miedo que no quiera verme. Cristóbal asintió. Luego se acercó y le tendió la hoja del contacto. Si esto sale bien, lo voy a buscar con usted. Ramiro lo tomó, lo guardó en el bolsillo de su camisa y le puso la mano en el hombro. Vamos por ella, chamaco. Pero si llegamos a cruzarnos con esos cabrones de nuevo, esta vez no vamos a correr. Ambos subieron a La Colorada. El motor volvió a rugir, y esta vez el sonido ya no era solo el de un camión, era el de una promesa, de esas que no se rompen. La gasolinera era pequeña, con 2 bombas viejas, una tiendita de pasillos angostos y una máquina de café que hacía más ruido del que servía. La Colorada se estacionó junto al surtidor y Ramiro bajó con paso lento, como si cada kilómetro lo hubiera envejecido más de lo normal. Cristóbal se quedó dentro, con la cabeza apoyada en la ventanilla, mirando el paisaje desértico que los rodeaba. No preguntó nada, tal vez porque ya intuía lo que estaba pasando por la cabeza de Ramiro. Mientras llenaba el tanque, el viejo camionero se frotó la nuca, miró al cielo y soltó un suspiro largo, uno que venía cargado de años de decisiones difíciles. ¿Y si me estoy metiendo en algo más grande que yo?, pensó en voz baja. ¿Y si por ayudar a este chamaco me reviento la vida? Entró a la tienda, compró un café recalentado y un paquete de galletas. Cuando pagaba, el encargado, un tipo flaco, con ojos inquietos, lo miró fijo. ¿Todo bien, señor? Sí, nomás la ruta que a veces pesa. ¿Va solo? Ramiro dudó. Mentir era más fácil. No, con mi sobrino. El tipo asintió, pero siguió con esa mirada que no terminaba de agradarle. Ramiro salió rápido, con el corazón medio acelerado. Se sentó en el escalón de la mula, dio un trago al café y miró su reflejo en el espejo lateral. Los ojos cansados, la barba crecida, la piel seca del sol. No se reconocía del todo, pero lo que más le dolía era lo que sentía por dentro. ¿Y si lo dejo aquí?, pensó. Le doy algo de dinero, lo bajo y sigo mi camino. Que él haga lo que tenga que hacer. Yo ya cumplí. Se frotó las manos, sintió cómo le temblaban los dedos, no de edad, de miedo, porque ya no era solo un favor, era un compromiso, era una vida, era una niña que podía morir si él no hacía nada. ¿Y si fuera mi hijo?, se preguntó. Esa frase le pegó en el pecho, porque en el fondo lo sabía, Cristóbal le estaba despertando algo que creía enterrado. Esa necesidad de proteger, de guiar, de enmendar errores que no eran suyos, pero que pesaban como si lo fueran. Cristóbal bajó del camión y se sentó a su lado, sin decir nada. Ambos se quedaron viendo al horizonte. «¿Tiene miedo, verdad?», preguntó el joven sin mirarlo. Ramiro tardó en responder. «Mucho, no por mí, por lo que se puede perder en el intento. Yo también tengo miedo».
Pero si me rindo, ella se queda allá, y eso no lo voy a permitir. No tenías que haber cargado con todo esto tú solo, dijo Ramiro apretando el vaso de café. Esto no le toca a un chamaco de 19 años, y a usted no le tocaba cargar conmigo. Pero lo hizo. Ramiro lo miró, y ahí lo entendió. Ese muchacho no pedía lástima, ni caridad. Pedía un poco de humanidad. Y a veces, eso vale más que cualquier arma. ¿Sabes manejar?, preguntó de golpe. Cristóbal lo miró confundido. ¿Manejar qué? Camión, mula, esta bestia que tengo aquí. He manejado camionetas, nunca algo tan grande. Pues si vamos a seguir, vas a tener que aprender, porque si algo me pasa, alguien tiene que terminar lo que empezamos. Cristóbal se quedó callado. Luego asintió con fuerza, con los ojos llenos de una mezcla rara de miedo y orgullo. Entonces vamos, dijo Ramiro poniéndose de pie. Pero que quede claro, si cruzamos esta línea, ya no hay vuelta atrás. Subieron a la Colorada con una energía nueva. No era alivio, no era alegría, era resolución. Ramiro encendió el motor, metió primera y arrancaron hacia el norte. Mientras la gasolina quemaba los kilómetros, su mente ya no dudaba. Ya no había espacio para titubeos. Vamos por ella, chamaco, y si el infierno nos espera, que se prepare, porque no vamos solos. Cristóbal sonrió apenas. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Y ahí, con el volante firme entre las manos y el corazón latiendo como tambor viejo, Ramiro supo que ya no era un simple conductor. Ahora era parte de una historia que no podía dejar inconclusa. Ramiro sabía que ese instante era el punto de quiebre. No era una decisión repentina, ni una locura de última hora. Era algo que venía creciendo desde el primer momento en que vio a Cristóbal corriendo ensangrentado por la carretera. El chamaco no lo había dicho con palabras, pero gritaba ayuda con los ojos. Ahora, con la frontera a menos de 300 kilómetros, ya no se trataba de si lo ayudaría o no. Era un hecho. Y no había vuelta atrás. ¿Traes el papel?, preguntó Ramiro sin soltar el volante. Cristóbal se metió la mano al bolsillo y lo sacó, arrugado, ya medio roto por los días. Aquí está. Dámelo. Ramiro lo leyó en voz alta. Germán Huanca, Taller El Límite, calle Santa María 220, La Quiaca. ¿Confiamos en esto? No sé si es un salvador, respondió Cristóbal, pero es lo único que tengo. Ramiro asintió y lo guardó en la visera del camión, donde ponía las cosas importantes. Luego cambió de carril, se metió por un atajo de terracería y miró a Cristóbal de reojo. De aquí en adelante, si alguien nos pregunta algo, tú eres mi sobrino. Vas conmigo porque vas a aprender el oficio. ¿Estamos? Estamos. En medio del camino, cerca de un pequeño poblado donde el internet apenas funcionaba, el celular de Ramiro vibró. Era un número desconocido. Dudó, pero algo le dijo que debía contestar. «Bueno», una voz áspera respondió. «¿Eres el del Scania rojo?» Ramiro se puso alerta. Bajó el volumen de la radio. «¿Quién habla?» «Escucha bien. Sabemos lo que llevas. No tienes idea de lo que estás haciendo. Entrégalo, viejo, y te dejamos en paz». Ramiro sintió el sudor frío correrle por la nuca. «No sé de qué me estás hablando. No te hagas, esto no es una película. Nadie va a venir a rescatarte. Estás solo. Última oportunidad». Cortaron. Ramiro se quedó mirando el teléfono como si fuera una bomba. Cristóbal lo notó. ¿Quién era? Un fantasma. Cristóbal tragó saliva. ¿Nos están siguiendo? No lo sé, pero ya saben quién soy. Esa llamada que en otro momento habría sido suficiente para abandonar todo, ahora solo hizo que Ramiro apretara más el volante. «¿Sabes qué?», dijo mirando fijo al camino. «Que vengan. Ya me cansé de vivir con miedo. Si me toca caer, que sea por algo que valga la pena. Por mí, por lo que representas, por los que no tienen a nadie, por los que están solos allá afuera esperando que alguien diga, ya basta». Cristóbal no respondió, pero sus ojos se humedecieron. Nunca nadie había dicho algo así por él.
En ese momento la Colorada subía por una pendiente larga, mientras el viento golpeaba fuerte como empujando en contra. Ramiro metió segunda y le habló al camión como si fuera un cómplice. «No me falles ahora, vieja, llévame hasta el final». El atajo los llevó por pueblos perdidos, caminos olvidados y miradas desconfiadas. Cada parada era un riesgo, cada curva una posibilidad de emboscada. En una fondita polvorienta, una señora los miró raro al entrar. Ramiro pidió empanadas y gaseosa. Cristóbal se mantuvo callado. La señora, mientras servía, soltó sin mirarlos. Preguntaron por un camión rojo. Dicen que lleva a un joven, que es peligroso, que no debe cruzar. Ramiro la miró fijamente. ¿Y usted qué dijo? Que aquí no vi a nadie. Pero si siguen este camino, están a 4 horas de llegar. Si se apuran, quizás lleguen antes que ellos. Ramiro se levantó de golpe. Gracias. No me agradezcas. Nomás prométeme que, si logras sacarlo, harás algo con eso que viste. Lo prometo. Salieron casi corriendo, subieron a la Colorada, y al arrancar, el polvo los cubrió como una cortina. Detrás, la fonda desapareció. Cristóbal miraba adelante con el papel entre las manos. Ramiro no hablaba, solo manejaba con el corazón latiéndole como tambor. «Ya no hay vuelta atrás», murmuró Cristóbal. «Nunca la hubo, chamaco», respondió Ramiro. «Solo que ahora lo sabemos. La carretera ya no era un camino, era una promesa, una sentencia, una esperanza, y al fondo, en el horizonte polvoriento, la Quiaca los esperaba». La Quiaca los recibió con un viento seco que levantaba tierra y dejaba un sabor a hierro en la boca. La frontera no era como Ramiro la recordaba. Todo se sentía más tenso, más vigilado, como si el aire mismo supiera que algo estaba por pasar. Ramiro estacionó la Colorada en un callejón discreto al lado de una chatarrería oxidada. Sacó su viejo celular y marcó un número que no usaba desde hacía más de 5 años. «¿Bueno?», respondió una voz grave, cascada por el cigarro y la carretera. «Elías, soy yo, Ramiro». Hubo un silencio. «¿Galván? ¿Eres tú, cabrón?» «Sí, y necesito un favor, uno grande». La risa del otro lado fue corta, seca. «Sabía que si llamabas no era por nostalgia». «¿Dónde estás?» «Aquí, en la Quiaca, cerca de la avenida principal. Traigo conmigo a un muchacho. Es delicado, pero necesito que confíes en mí». Elías no preguntó más. «Te mando la ubicación. Vente. Y trae hambre». La casa de Elías estaba al final de una calle sin pavimentar, detrás de una ferretería que servía de fachada, una construcción sencilla, con patio de tierra y un perro viejo dormido junto a la reja. Elías salió a recibirlos con un mate en la mano y la panza marcada por los años de asado y cabina. «Mirá nomás quién volvió del infierno», soltó, abrazando a Ramiro con fuerza. «Nunca salí», respondió Ramiro con una media sonrisa. «¿Y este?», preguntó Elías, señalando a Cristóbal. «Es mi pasajero más importante, y estamos en un viaje que puede terminar muy mal si no lo hacemos bien». Cristóbal saludó con un gesto tímido. Elías lo observó de arriba abajo. «No parece peligroso, pero trae la mirada de alguien que ha visto cosas feas». «Las ha visto», confirmó Ramiro. Adentro, la casa olía a leña y sopa recién hecha. Elías le sirvió comida sin hacer preguntas. Después se sentaron en el patio con un mapa abierto sobre una mesa de plástico. «¿Buscas al Germán Huanca ese?», preguntó Elías mientras señalaba el mapa. «Sí, me dijeron que trabaja en un taller cerca del Paso Viejo. Lo conozco, pero llegar hasta él no es fácil, no se deja ver con cualquiera. Está metido en muchas cosas, pero también ayuda a los que nadie más ayuda. Si alguien puede darte una ruta segura, es él». Ramiro asintió. «¿Puedes contactarlo?» «No directamente. Pero hay una mujer, Dominga, que trabaja con él. Vende fruta en el mercado, pero es la que filtra a quien deja pasar». Cristóbal seguía en silencio. Se notaba que estaba procesando todo. «¿Y si ya nos están esperando?», preguntó el joven. «Es muy probable», dijo Elías.
Pero por eso necesitamos movernos con cabeza, no con impulso. Elías sacó un cuaderno viejo con anotaciones y nombres. Aquí tengo a varios conocidos que cruzan gente o mercancía. No todos son limpios, pero algunos tienen códigos. Podemos usar uno de sus camiones para acercarnos sin llamar la atención. ¿Y tú?, preguntó Ramiro. ¿No te meto en problemas? Viejo, ya viví lo suficiente como para saber cuándo vale la pena meterse. Esta vez, vale. Esa noche, Ramiro salió al patio con un cigarro que tenía guardado desde hacía meses. No solía fumar, pero la situación lo ameritaba. Cristóbal se le unió, envuelto en una manta. ¿Cree que lo lograremos? Ramiro lo miró. No lo sé, pero si hay una posibilidad, aunque sea mínima, la vamos a tomar. Gracias por no dejarme, dijo Cristóbal bajando la mirada. No lo hice por ti, chamaco. Lo hice por lo que representas. Eres la voz de todos los que nadie escucha. Cristóbal respiró hondo. Por primera vez parecía más tranquilo. Mañana se define todo, ¿verdad? Mañana cruzamos una línea, y después de eso, ya nada va a ser igual. En la penumbra, las luces de la frontera titilaban a lo lejos, como si supieran que una historia a punto de estallar se acercaba. Y en el pecho de Ramiro, junto al miedo, también empezaba a crecer algo más fuerte, una determinación que ya nadie le iba a quitar. La madrugada en La Quiaca era más fría que cualquier otra que Ramiro recordara. El viento se colaba por las rendijas como cuchillas heladas, y la ciudad parecía suspendida en una calma tensa, como si el tiempo estuviera conteniendo el aliento. Ramiro y Cristóbal no habían dicho mucho desde que cenaron. Elías se había ido a dormir temprano, dejándoles el patio encendido con una lámpara tenue que parpadeaba de vez en cuando. Ramiro estaba sentado en una silla vieja, mirando el suelo, con las piernas abiertas y las manos entrelazadas. Cristóbal estaba a unos metros, recostado en una cobija, observando las estrellas como si quisiera encontrar respuestas en ellas. ¿No puede dormir?, preguntó Cristóbal sin mirarlo. Hace años que duermo poco, respondió Ramiro, pero hoy no es por insomnio, es por todo lo que se viene. Cristóbal asintió. Luego, sin moverse, preguntó, ¿piensa mucho en su hijo? Ramiro tardó un par de segundos en contestar. Más de lo que quisiera. Ramiro se levantó y entró a la cabina de la Colorada. Rebuscó en el pequeño compartimento detrás del asiento del conductor y sacó una billetera gastada, de cuero rajado. Volvió al patio y se sentó junto a Cristóbal. Tenía tu edad cuando nació. Yo no estaba listo para ser papá, pero tampoco fui lo peor. Trabajaba todo el día, no faltaba a casa, pero tampoco estaba. Abrió la billetera y sacó una fotografía doblada. En ella, un niño de unos 10 años abrazaba a un perro, ambos sonrientes, los ojos brillando con la inocencia que ya no se ve en muchos. Cristóbal se incorporó. Él. Ramiro asintió. Se llama Nicolás, o se llamaba así cuando lo vi por última vez. Debe andar cerca de los 30 ahora, si es que sigue vivo. Cristóbal tomó la foto con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. ¿Qué pasó? La vida, el trabajo, la distancia. Un día, sin aviso, se fue con la mamá a otra ciudad. Me dejó una carta. Decía que ya no quería ver camiones, ni hombres duros, ni ausencias. Yo nunca supe qué contestarle. ¿Lo ha buscado? He buscado su nombre en redes. Pregunté a conocidos. Nada. Es como si se hubiera borrado del mapa, o como si no quisiera ser encontrado. Cristóbal le devolvió la foto. Se nota que lo quería. Lo quiero, Cristóbal, todos los días. Y cada vez que veo cómo te aferras a tu hermana, siento que hay algo que aún puedo hacer bien. No quiero que tú termines como yo, con una foto en la billetera y un silencio en el alma. Cristóbal miró sus manos. Luego levantó la mirada. Yo nunca tuve una figura paterna. Mi mamá hacía lo que podía, pero siempre me hizo falta alguien que me enseñara a no rendirme, a no tener miedo. Ramiro lo escuchaba con el corazón encogido. Pero usted me está enseñando eso. No con palabras, sino con lo que hace, con lo que calla. Y eso no lo olvido, pase lo que pase mañana.
Ramiro bajó la mirada. Le temblaban los dedos, pero no por el frío, sino por todo lo que no había dicho y por todo lo que sentía ahora, sin saber cómo manejarlo. Cuando esto acabe, dijo, si salimos vivos, quiero buscarlo de nuevo, a Nicolás. Y si no me quiere ver, al menos quiero que sepa que lo intenté. Lo va a encontrar, yo lo sé. Ramiro le puso la mano en el hombro. Y tú vas a sacar a tu hermana. Vamos a hacerlo juntos, porque ya no estás solo, chamaco. El viento sopló fuerte y tiró una hoja del árbol del patio. Ramiro se levantó, guardó la foto con cuidado y miró hacia el horizonte invisible detrás de las casas. Mañana temprano contactamos a Dominga. Con suerte, Germán nos da la entrada. Pero una vez ahí, ya no hay margen para errores. Cristóbal se incorporó también, sacudiéndose la manta. Estoy listo, no para todo, pero para lo que venga. Ambos se miraron un momento, ya no como camionero y pasajero, no como protector y protegido, sino como dos hombres con el alma rota, que aún no se rendían. Y mientras la noche avanzaba lenta, con su manto de estrellas y promesas por cumplir, Ramiro supo que ese dolor compartido era también una nueva forma de esperanza. El motor de la Colorada rugía suave mientras rodaban por las calles polvorientas de La Quiaca. Cristóbal dormitaba en el asiento del copiloto, exhausto por la noche anterior. Ramiro, con la mirada fija al frente, manejaba sin hablar, pero por dentro el silencio le picaba el alma. Cada rincón de ese pueblo le recordaba algo. Un viaje con su hijo cuando era pequeño, la sonrisa de su esposa en una feria de frontera y, sobre todo, esa sensación de haber tenido la vida en las manos y haberla dejado ir. En un alto, sacó la billetera y volvió a mirar la foto de Nicolás. Tenía los dedos manchados de grasa y el rostro endurecido por el sol, pero en ese momento se sintió otra vez como aquel joven que creyó que podía con todo y falló. La imagen lo empujó a un recuerdo, aquella noche en que se emborrachó y llegó tarde al cumpleaños de su hijo. Nicolás tenía 7 años. Había hecho un dibujo para él, un camión rojo con su papá al volante y él sentado en el techo con una capa de superhéroe. Cuando Ramiro llegó, tambaleándose, con la camisa manchada y los ojos vidriosos, el niño no dijo nada. Solo dejó el dibujo sobre la mesa y se fue al cuarto. Su esposa lo miró sin gritar, solo con esa decepción silenciosa que duele más que los insultos. «Nunca me lo perdonaron», murmuró Ramiro en voz baja mientras la imagen se desvanecía. «Y yo tampoco». Cristóbal abrió los ojos y lo miró. «¿Todo bien?» Ramiro asintió, pero no dijo nada. No todavía. Pararon en una pequeña tienda a comprar agua y algo de pan. Mientras Cristóbal se encargaba de eso, Ramiro se quedó junto al camión, encendiendo un cigarro viejo, no por el humo, sino por el ritual, por lo que representaba. Cristóbal volvió con una bolsa de plástico en la mano. «Me dio descuento la señora. Dijo que mi cara le recordaba a su hijo», dijo medio en broma. Ramiro sonrió sin mucha alegría. «¿Sabes una cosa, chamaco?» «¿Qué? Te pareces a mí cuando era joven, pero con más coraje». Cristóbal lo miró serio. «Usted dice eso como si no tuviera nada bueno que recordar». Ramiro soltó una carcajada corta, sin humor. «Lo mejor que tuve, lo arruiné, por orgullo, por pendejo, por no saber pedir perdón a tiempo». Cristóbal bajó la mirada. Luego dijo, «A veces no se trata de pedir perdón. A veces basta con hacer lo correcto. Ahora». Esa frase se le quedó pegada a Ramiro como si se la hubieran tatuado. De vuelta en el camión, mientras volvían a la casa de Elías para preparar el contacto con Dominga, Ramiro se permitió decir en voz alta lo que llevaba años callando. «Todo este viaje, ayudarte a ti, no es solo por tu hermana Cristóbal, también es por mí». «¿Cómo? Porque si logro que tú salves a la tuya, tal vez yo también pueda salvar algo de lo que fui. Tal vez no recupere a mi hijo. Tal vez nunca lo vea otra vez. Pero si hago esto bien, aunque sea una vez en mi vida, entonces valió la pena». Cristóbal no respondió.
Solo lo miró con una mezcla de respeto, tristeza y algo más profundo, una especie de lazo que ya no necesitaba explicarse. Ramiro no buscaba redención por palabras, la buscaba en los actos, en cada kilómetro que lo acercaba a hacer lo correcto, sin esperar nada a cambio. Y aunque el camino se volvía cada vez más peligroso, por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba donde debía estar, con los ojos al frente, y el pasado, por fin, detrás. La mañana en la frontera olía a tierra caliente y metal oxidado. La Colorada avanzaba lento por un camino de tierra, oculto entre almacenes abandonados y arbustos secos. Ramiro llevaba las manos firmes en el volante, pero su corazón iba corriendo más rápido que el motor. Cristóbal, sentado junto a él, no paraba de mover la pierna. Tenía los ojos fijos en el parabrisas, pero su mente estaba en otro lado, en otro lugar, en alguien más. ¿Estás listo?, preguntó Ramiro rompiendo el silencio espeso. No sé si estoy listo para verla, pero sí para sacarla de ahí. El lugar al que se dirigían no estaba en Google Maps ni en ningún papel. Era un taller disfrazado de corralón, a 2 cuadras del cruce oficial. Desde ahí operaba Germán Huanca, el contacto que Elías había confirmado a través de Dominga. Un tipo que no salía en fotos, pero que muchos juraban que había salvado más vidas que un hospital. «Frena aquí», dijo Cristóbal al ver el portón oxidado. «No quiero que se asuste si me ve llegar en un camión». Ramiro asintió, estacionó a un costado y le puso una mano en el hombro. «Lo que pase allá adentro cambia tu vida para siempre. Ya la cambió desde que usted frenó esa madrugada». Cristóbal bajó solo. Caminó con pasos temblorosos hacia el portón. Golpeó 3 veces, esperó, y luego 2 golpes más. La señal que Dominga les había indicado. El portón se abrió apenas unos centímetros. Un hombre lo observó desde adentro. No dijo nada. Solo lo miró, como calculando si valía la pena. «Vengo por Maribel. Germán sabe quién soy». El hombre lo dejó pasar sin hablar. Desde la Colorada, Ramiro observaba todo con el cuerpo tenso. Si algo salía mal, estaba listo para meter reversa, romper el portón y llevárselo a la fuerza. Pero algo le decía que no iba a hacer falta. Adentro, el lugar era un taller de fachada, pero lo que había en el fondo era otra cosa, un refugio. Cristóbal cruzó una puerta metálica. Subió una pequeña escalera y llegó a un cuarto donde una mujer mayor leía un libro a una niña. «Maribel», murmuró. La niña lo reconoció al instante. «¡Cristóbal!», corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que el mundo pareció detenerse. Cristóbal cayó de rodillas, llorando con la cara enterrada en su hombro. Ella también lloraba, pero en silencio, como si no quisiera romper el momento. La mujer los dejó solos. No hacía falta decir nada. «Te fallé, pero ya estoy aquí. Ya no te van a hacer daño, te lo juro». Maribel lo miró con los ojos grandes, llenos de lágrimas. «Yo sabía que vendrías». 1 hora después, Cristóbal salió del portón con Maribel de la mano. Ella vestía una camiseta prestada y llevaba una pequeña mochila colgada en la espalda. Caminaban despacio, como si el piso pudiera quebrarse en cualquier momento. Ramiro bajó de la mula y los esperó al pie del camión. Cuando los vio, su pecho se apretó. «¿Ella es?». Cristóbal asintió sin poder hablar. Maribel miró a Ramiro con una mezcla de timidez y curiosidad. «Hola, señor». «Hola, reina. Bienvenida a la mula más cerca del continente». Ella rió bajito. Ramiro le guiñó un ojo y le abrió la puerta del copiloto. Subieron. Nadie dijo mucho durante varios minutos. Solo se escuchaba el sonido del motor, otra vez en marcha. Pero esta vez, el viaje no era de huida. Era de regreso, de cierre, de comienzo. En el retrovisor, el taller desaparecía con el polvo. Y con él, una parte del infierno que Cristóbal había cargado durante tanto tiempo. Ramiro encendió la radio. Una canción vieja llenó la cabina. Cristóbal le tomó la mano a su hermana y recargó la cabeza en la ventana. «¿Y ahora?», preguntó en voz baja. «Ahora
respondió Ramiro. Nos toca inventar un futuro, y aunque la carretera seguía incierta, por primera vez en mucho tiempo, no estaban perdidos. Estaban juntos, y eso ya era más de lo que muchos podían decir. La Colorada se detuvo en una loma con vista al paso fronterizo. Era una zona seca, donde el viento silbaba entre piedras y arbustos. No había señales, ni carteles, solo camino y horizonte. Ramiro apagó el motor. El silencio que quedó después era denso, como si hasta el aire supiera que ese era el final de algo. Cristóbal miró por la ventana. Maribel dormía en su regazo, envuelta en una manta vieja que Elías les había prestado. La niña no decía mucho, pero en sus ojos había paz, esa que solo aparece cuando después del miedo uno encuentra refugio. «Aquí los espera el hombre de Germán», dijo Ramiro rompiendo el silencio. Cristóbal asintió. No preguntó más. No era necesario. Ramiro bajó primero. Caminó unos pasos, estirándose la espalda, mientras Cristóbal acomodaba a su hermana con cuidado. Luego bajó también, sin apuro. No se dijeron adiós. No hubo abrazos, ni frases hechas. Cristóbal se acercó. Traía los ojos cargados, pero no lloraba. Le extendió la mano a Ramiro. Una mano firme, de hombre, no de muchacho. Ramiro la tomó. La apretó fuerte. Ese apretón lo decía todo. «Gracias. Te debo más de lo que puedo decir. No lo olvido. Cuídala», murmuró Ramiro. «Siempre. Y cuídate tú también. No te desaparezcas. Si algún día necesitas algo». Cristóbal asintió, con una leve sonrisa. «Usted ya me dio más de lo que tenía». Ramiro le palmeó el hombro. Le dolía más de lo que pensaba. Ese chamaco se le había metido en el alma sin pedir permiso. Cristóbal y Maribel caminaron hacia una vieja camioneta blanca que esperaba a unos metros. El conductor los saludó con un leve gesto y los ayudó a subir. Ramiro los vio alejarse. No se movió. No subió al camión. Se quedó ahí, de pie, viendo cómo el vehículo se hacía más pequeño, más lejano, hasta desaparecer detrás de una curva. En su pecho algo se acomodó. No era tristeza. Era esa mezcla rara de pérdida y orgullo, de saber que ya no tenía que hacer más y que, aún así, desearía poder seguir. Volvió a la Colorada. Subió con calma. Cerró la puerta y se quedó un rato con las manos sobre el volante. Miró el asiento donde Cristóbal había pasado tantas horas. El termo de mate seguía ahí. También una servilleta arrugada con algo escrito. La tomó. «Gracias por enseñarme lo que es confiar en alguien. Nunca lo voy a olvidar». Ramiro cerró los ojos, respiró hondo. «Pinche chamaco», susurró, con una sonrisa rota. Encendió el motor. El rugido familiar lo envolvió. La Colorada parecía lista para seguir, aunque no había un destino claro. Por primera vez en años, Ramiro no tenía una carga, ni una fecha de entrega, ni una ruta definida. Tenía tiempo. Tenía memoria. Y tenía en el fondo la idea de buscar a Nicolás. Aunque no supiera por dónde empezar, aceleró despacio, dejando atrás ese punto invisible donde dos vidas se habían cruzado. Ya no llevaba a nadie en el asiento del copiloto, pero el viaje no estaba vacío, porque algunas despedidas no necesitan palabras, solo quedarse para siempre donde importa, en el recuerdo y en el corazón. El sol comenzaba a filtrarse por los vidrios de la Colorada, calentando lentamente el interior de la cabina. Ramiro llevaba más de una hora rodando en silencio por la Ruta 9. Pero esta vez no sentía prisa por llegar a ningún lado. Los kilómetros pasaban, pero algo dentro de él ya no era el mismo. La carretera seguía siendo la misma de siempre, recta, dura, con tramos que parecían nunca terminar. Pero él, Ramiro Galván, ya no era el hombre que una semana atrás recogió a un muchacho ensangrentado en plena madrugada. «Pinche destino», murmuró mientras ajustaba el espejo. «No avisa, pero cuando llega, lo cambia todo». Miró el asiento del copiloto. Vacío. No era tristeza lo que sentía, era una calma nueva, extraña,
como si por fin hubiera cerrado una puerta que llevaba abierta demasiados años. La radio sonaba bajito. Una vieja canción de los Nocheros hablaba de promesas, de ausencias, de caminos que se cruzan y se pierden. Ramiro dejó que la letra le hablara al alma. Ayudar no siempre es dar una mano, pensó en voz baja. A veces es quedarse, escuchar, no abandonar. A veces ayudar es quedarse callado cuando el otro necesita llorar. Recordó el abrazo de Cristóbal con su hermana. Ese reencuentro limpio, sin palabras. Ese momento valía cada riesgo, cada duda, cada kilómetro que tragó el camión con el corazón apretado. Y aunque Cristóbal ya no estaba ahí, su presencia seguía viva, como si en ese asiento quedara la energía de alguien que lo obligó a mirar hacia adentro. Más adelante, en una curva suave rodeada de árboles bajos, Ramiro aminoró la velocidad. Sacó la billetera, volvió a mirar la foto de Nicolás. Por primera vez en años, no la vio con culpa, la vio con deseo. Te fallé, hijo, pero aún estoy aquí, y esta vez no me voy a esconder. Sintió un nudo en la garganta. Le costaba hablar, pero lo hizo. Si algún día escuchas mi nombre, si por alguna razón me recuerdas, quiero que sepas que traté de cambiar, que lo que hice por ese chamaco, también lo hice por ti. Guardó la foto de nuevo, pero no en la billetera, sino en el tablero, a la vista, como una brújula. Se detuvo en una estación de servicio. Compró café, pan casero y un periódico viejo. Se sentó un momento en la banqueta, mirando el ir y venir de los otros camioneros, las familias que cargaban gasolina, los niños que corrían sin saber de la vida. Pensó, ¿cuántos Cristóbales andan por ahí buscando una salida? ¿Cuántas Maribeles encerradas esperando que alguien tenga los huevos de no mirar a otro lado? No podía salvar a todos, pero podía salvar a uno más. Se levantó, terminó el café y volvió al camión. Encendió el motor. La Colorada respondió como siempre, fuerte, terca, leal, pero antes de arrancar, tomó una decisión. Ahora voy a buscar a Nicolás, pero mientras lo encuentro, si la vida me pone a otro en el camino, también voy a detenerme. La Colorada retomó velocidad. El sol ya calentaba en serio. La radio cambió de canción, una más alegre, de esas que hablan de segundas oportunidades, de volver a empezar aunque duela. Ramiro sonrió, no porque todo estuviera bien, sino porque por fin había algo dentro de él que estaba en paz. Y mientras el camino seguía estirándose frente a él, infinito como siempre, supo que no importaba cuántas rutas tomara a partir de ahora. Ya no viajaba solo. Viajaba con memoria, con propósito, y con la certeza de que a veces la verdadera carga en un camión no está en la caja, está en el corazón. A veces, en medio del camino más rutinario, la vida nos obliga a frenar, y en ese instante, en esa decisión, puede estar escondida la oportunidad de cambiarlo todo, para alguien más y para nosotros mismos. Porque no se trata solo de llegar lejos, sino de mirar quién necesita un poco de nuestro coraje en el trayecto. Ramiro no rescató a un desconocido, se rescató a sí mismo. Cristóbal no solo recuperó a su hermana, recuperó la fe en el otro. ¿Y tú? ¿A quién le tenderías la mano si el destino te lo pusiera en medio del camino? Cuéntanos en los comentarios, porque esta historia no termina aquí. Se sigue escribiendo con cada persona que elige no voltear la cara ante el dolor ajeno. Si este relato te tocó el corazón, dale like, compártelo con alguien que necesite escucharlo y ayúdanos a que más personas se sumen a este viaje. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias reales, humanas, llenas de emoción y verdad, porque aquí, cada kilómetro recorrido tiene un motivo y cada historia contada puede cambiar una vida. Nos vemos en la próxima ruta y recuerda, a veces frenar es el primer paso para seguir adelante.